¿Te has preguntado qué colores utilizaban los grandes retratistas de la historia para conseguir esas maravillosas carnaciones? Y por otro lado, ¿te gustaría poder crear una paleta de color personalizada que se adapte a tus necesidades creativas? Soy Alicia Gomar y en el vídeo de hoy vamos a hablar de paletas de color para retrato. Este vídeo está producido por Phoenix Art Academy. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo seleccionar nuestra paleta de color para pintar retratos. Para hacerlo de forma sencilla vamos a dividir el vídeo en 4 bloques. En primer lugar, las cualidades del color. En segundo lugar, veremos conceptos básicos de armonía. En tercer lugar, veremos opciones para seleccionar nuestros colores de la paleta. Y por último, veremos paletas famosas para retrato. Para saber qué colores podemos utilizar en cada proyecto, vamos a familiarizarnos primero con algunos términos claves de la teoría del color. Un color o tono tiene varias cualidades. El tono es el nombre del color dominante que percibimos en un color, sea puro o mezcla, por ejemplo, amarillo. El matiz es la tendencia hacia la que se desplaza un tono en colores mezclados, por ejemplo, amarillo verdoso. La saturación es la intensidad del color, siendo los más saturados los primarios. A estos le siguen los secundarios, que son la mezcla de dos primarios entre sí. Por último, los más desaturados son los que se producen por la mezcla de los tres primarios entre sí. A continuación veremos un ejemplo de cómo los colores se van desaturando a medida que los vamos mezclando entre sí. Mezclaremos en primer lugar dos primarios entre sí para obtener los colores secundarios. Según la teoría del color, los colores secundarios se forman al mezclar en partes iguales dos primarios entre sí. El color resultante debe ser un intermedio entre los dos primarios, pero esto no siempre es así, puesto que hay pigmentos que tienen mayor poder de coloración que otros y tendremos que corregir las mezclas. A continuación mezclaremos cada color primario con el secundario opuesto a él, es decir, el que se forma a partir de la mezcla de los otros dos colores primarios. Veremos cómo los colores que obtenemos son totalmente agrisados y quebrados. A esto se conoce como colores de baja saturación o de croma bajo. Otra cualidad de los colores es la luminosidad, también llamada claridad. Atiende a la luz que refleja dicho color comparado con el blanco, lo que normalmente entendemos como colores claros y colores oscuros. En dibujo y pintura a veces también es conocido como valor lumínico. Si utilizamos pigmentos puros que no lleven blanco en su mezcla, obtendremos valores oscuros. Sin embargo, podremos aclararlos mediante el uso del blanco u otro pigmento más luminoso que queramos añadir a su mezcla. Por último, hablaremos de la temperatura, aunque realmente no es una cualidad del color, sino de la luz. La temperatura de la luz se mide en grados Kelvin y se dice que es cálida cuando los colores que emite dicha luz son rojos o amarillos, mientras que cuando es fría emite colores azules y violetas. Puesto que nosotros pintamos con colores pigmento y no con luces, tenemos que hacer una interpretación asociativa. Por ejemplo, podemos expresar que un rojo es más cálido si su matiz tiende más al amarillo y será más frío si su matiz tiende al violeta. Pues ya sabemos las principales cualidades del color. Ahora vamos a hablar de armonía. Una manera fácil de entender la armonía es ver cómo se relacionan los colores entre sí en el círculo cromático. Muy esquemáticamente podemos entender que existen 3 relaciones principales: relación de oposición, de cercanía y de equidistancia. La relación de oposición o contraste se da cuando los colores están enfrentados, lo que se conoce como complementarios u opuestos. Los colores opuestos, al colocarse uno junto a otro, potencian su saturación mutuamente, lo que aumenta la sensación de contraste de color, mientras que al mezclarse entre sí se desaturan o neutralizan, lo que provoca que se produzcan tonos grises y tierras. Hablamos de relación de cercanía cuando los colores se encuentran cerca unos de otros en el círculo cromático, lo que se conoce como colores análogos. Los colores análogos generan armonía y poco contraste de color en nuestro cuadro, lo que hace más sencillo combinarlos entre sí.
Por último, la relación que más nos interesa a la hora de crear nuestra paleta de color es la relación de equidistancia o triangulación. La relación de equidistancia o triangulación son tres colores que se encuentran a la misma distancia entre ellos en el círculo cromático. A esto se conoce como tríada y será la herramienta principal para seleccionar nuestra paleta. Una tríada tiene la cualidad de lograr una amplia gama de relaciones cromáticas, ya que con ella podremos realizar análogos si los mezclamos de dos en dos, colores complementarios si mezclamos dos de ellos y los relacionamos con el restante. Y por último, mezclando los tres juntos, obtendremos negro, es decir, la neutralización total de los mismos. En este ejemplo hemos trabajado con una tríada de primarios. Pues bien, ahora sí, hecha esta introducción, vamos a ver qué posibilidades de elección de colores tenemos para nuestra paleta. ¿Cuál sería la cantidad ideal de colores en una paleta para retrato? Algo que todos hemos experimentado alguna vez es la fascinación ante la extensa variedad de colores en una tienda de bellas artes. Sin duda, muchos nos sentimos atraídos por probarlos todos. Sin embargo, numerosas pintoras y pintores coinciden a la hora de afirmar que sus resultados son mejores cuando usan pocos colores en su paleta, en lugar de paletas muy variadas. Volviendo a la pregunta, ¿cuántos colores sería correcto poner en nuestra paleta? Aquella que cada cual pueda dominar es mi respuesta. Lo ideal es comenzar de menos a más. Lo mínimo sería un solo color. Es muy habitual utilizar un solo color o dos en el caso de grisallas, y esto puede dar un resultado extraordinario. Pero en la mayoría de los casos queremos trabajar a todo color y para ello tendremos varias opciones. Como hemos comentado en el apartado de armonía, la opción más efectiva, en mi opinión, es construir la paleta personal a partir de tríadas más el blanco. Y el motivo es que, al elegir tres colores equidistantes en la paleta, conseguiremos que la mezcla de estos tres colores sea equilibrada, es decir, que no tenga una tendencia marcada hacia ningún tono dominante, con lo que obtendremos mayor riqueza cromática. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tríada de primarios o croma alto más blanco. La tríada de colores primarios es la más equilibrada de todas y con la que podremos conseguir la mayor variedad de tonos. Los primarios son el azul phthalocianina, el magenta quinacridona y el amarillo Hansa o arilida. En mi opinión, la tríada de primarios es perfecta para obras en las que queramos reproducir los colores de un referente fotográfico de la manera más fiel. Sin embargo, trabajar con los primarios puede ser un inconveniente para pintar del natural o realizar obras con un mayor grado de interpretación, puesto que estos necesitan de mucha mezcla para resultar armónicos, y esto ralentiza el proceso. Pros: es la tríada con la que podremos obtener mayor variedad de tonos. Contras: la armonización es complicada. En ese caso, ¿qué otras tríadas pueden sustituir al uso de los primarios? Tríada equivalente de croma bajo más blanco. Esta opción consiste en utilizar tonos equivalentes a los tres primarios, pero de croma bajo o desaturados. Por ejemplo, el magenta puede sustituirse por un carmín de granza o un tierra rojizo como el siena tostado. El amarillo por un ocre amarillo y el azul por un ultramar, un gris paint o un negro marfil. Gracias a la utilización de tonos de croma bajo, conseguiremos fácilmente armonizar nuestra obra, pero es muy seguro que nos topemos con algún color que no podemos conseguir y para ello tengamos que recurrir a invitar momentáneamente a otro color a nuestra paleta. Pros: fácil armonía y mayor fluidez al pintar. Contras: hay tonos que no podremos conseguir. Tríada de secundarios más blanco. Manteniendo la idea de las tríadas equidistantes, podemos probar paletas más arriesgadas, como aquellas a partir de colores secundarios. Seguramente nos sorprendan los resultados por su originalidad, sin embargo, no será la mejor paleta si queremos obtener una variedad de tonos, puesto que tendremos vetados los primarios en sí.
En este ejemplo yo he utilizado una paleta de secundarios de croma alto, como el violeta dioxazina y el verde ptalocianina, y un secundario de croma bajo, como es el siena tostada, que tiende al naranja. Pros: facilitan una mayor creatividad. Contras: limitada para reproducciones realistas. Otras opciones: paletas por temperatura de color, por ejemplo, una tríada equivalente cálida o una tríada equivalente fría de los colores primarios. Tríadas dobles. Hay artistas que deciden incluir en su paleta varias tríadas para no sentirse tan limitados. Por ejemplo, tendrán en su paleta una tríada de colores primarios de croma alto y una tríada equivalente de croma bajo. Quizá te estés preguntando ahora por qué no he utilizado el negro o he añadido el negro en ninguna de las tríadas. Y esto es porque si los colores que estamos utilizando son puros y no contienen blanco, podríamos mezclarlos los tres para conseguir esos valores más oscuros cercanos al negro. Como opción podemos utilizar el negro a modo de sustituto del azul. Veremos a continuación cómo muchos de los retratistas famosos lo hacían en sus paletas. Pues ahora que hemos visto cómo podemos seleccionar nuestra paleta personalizada que se adecúe a cada uno de los proyectos que queramos llevar a cabo, también vamos a analizar cuáles eran las paletas que utilizaban los pintores y pintoras reconocidos y por qué. Tradicionalmente, las academias de pintura han venido recomendando una serie de paletas estándar o todoterreno a su alumnado. Esta selección, recomendada por las academias, que suelen tener un rango de entre 7 y 14 colores, tenían la intención de cubrir las necesidades específicas de la pintura académica, sobre todo de la figura humana. Cuando yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Granada, la paleta más común en clase eran 12 colores: blanco titanio, amarillo limón, ocre amarillo, rojo bermellón o cadmio, magenta o quinacridona, carmín de granza, azul cerúleo o cian, azul ultramar, verde esmeralda, verde vejiga, siena tostada y sombra natural. La intención de esta paleta es la de cubrir los principales tonos primarios en su versión cálida, fría y tierra. Por ejemplo, poniendo como ejemplo los rojos, veremos que tenemos el rojo vermellón, que sería el rojo cálido. Podremos optar por un magenta o un carmín, que va a ser el rojo frío, y también tendríamos un siena tostada, por ejemplo, que sería la versión rojiza de los tierras. Como vemos de nuevo en esta paleta, el negro no aparece, y esto se hace en la pintura académica con la intención de que el alumno aprenda a utilizar los colores complementarios para desaturar o agrisar los tonos en lugar del negro, que puede dar unos resultados pobres en cromatismo. Bajo estos parámetros yo crecí, artísticamente hablando, bajo la creencia o la influencia de que tener muchos colores en mi paleta era mejor y que me iba a dar más posibilidades de acertar. Sin embargo, observando a los grandes maestros de la pintura, me di cuenta de una tendencia muy habitual entre ellos, que era la de autorretratarse, pero con la paleta en la mano, mostrando su selección de colores. Y me sorprendí mucho al descubrir que pintores tan importantes como Francisco de Goya, Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Anders Zorn, Velázquez o incluso Picasso se retrataban con poquísimos colores en sus paletas. En estos ejemplos podemos ver cómo estas pintoras y pintores utilizaban principalmente blanco, ocre, vermellón y negro, y a lo sumo algunos tonos pardos, probablemente sienas y tierras naturales. Menos puede ser más. Tener menos colores en nuestra paleta nos permitirá un mayor control de las relaciones que se producen entre los mismos. Hoy entre los retratistas es bastante famosa la paleta de Anders Zorn, que curiosamente es la misma que usan otros pintores tan diferentes en tiempo y estilo como lo fueran Sofonisba Anguissola antes que él o Picasso posteriormente. La paleta de Zorn combina únicamente 4 colores: blanco de titanio, ocre amarillo, vermellón y negro marfil. Vemos también en las 3 paletas una mezcla marrón rojiza, que podríamos pensar que se trate de siena tostada, pero que perfectamente podríamos obtener con el ocre y el vermellón y negro.
¿Cómo consiguen entonces estos pintores los azules y por consiguiente los verdes y violetas que se obtienen de sus mezclas? En su caso, mediante el uso del negro marfil, que tiene una tendencia ligeramente azulada, que se puede potenciar gracias al fenómeno visual llamado contraste simultáneo, por el cual un color gris se percibe como el complementario de aquel que se encuentra junto a él. Por ejemplo, un gris que se sitúa junto a un amarillo se percibirá violeta o un gris que se coloca junto a un naranja se percibirá azulado, aunque hay que tener en cuenta que el azul intenso no podrá conseguirse de esta manera. En las antiguas escuelas de arte clásico, a los alumnos solo se les permitía pintar con blanco y negro durante sus primeros años de formación y solo poco a poco se les iba permitiendo añadir colores gradualmente en su paleta. Yo te animo a ir creando tu paleta poco a poco, a ir ampliándola. Y recuerda que pintores tan fantásticos como el Bosco también tienen obras pintadas en blanco y negro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, si te ha gustado, suscribirte al canal y un me gusta, que siempre es de mucha ayuda. Y recuerda que cualquier duda o sugerencia puedes dejárnoslas en los comentarios.